Yo he escuchado por ahí, no sé si usted habrá escuchado, hay un historiador argentino que lo hemos invitado también a estudio, pero lamentablemente no ha podido aceptarnos la invitación, que es muy, digamos que muy reconocido en Argentina y ahorita está dando que hablar bastante, tiene varios libros, pero entre ellos hay uno que me llama a mí la atención que se llama La insubordinación fundante. Entonces él, digamos que, bueno, no lo he leído el libro, pero sí he visto algunas de sus entrevistas, todavía no he podido leerlo, y él menciona pues de que, digamos, cuando llegaron, ahí me gustaría saber su apreciación, querido profesor, para nuestro público. Yo personalmente no comparto algunos puntos que él ensaya en sus entrevistas, pero no todo, como este por decir que no lo comparto personalmente. Él indica de que cuando llegaron los españoles a América, ellos no llegaron a colonizar, y en eso dice que se diferencian mucho de los ingleses, si no llegaron a ser los liberadores, los libertadores. ¿Qué le parece a usted, profesor Zambrano, esta apreciación con respecto a la colonización y a cómo se generaron las instituciones políticas en América? Exacto, me has hecho recordar un tema bastante neurálgico en la historia y que nos permite entender la coyuntura actual. Recordemos la filosofía que manejaban estos dos imperios colonizadores. Por un lado tenemos una España completamente resurgiendo de sus cenizas bajo la colonización árabe. Recordemos que los otomanos habían conquistado la península arábiga y que no fueron los reyes católicos los que expulsaron, ¿no? Tenemos ahí el reino de Castilla y Aragón que se unificaron a lo que hoy es España. Y finalmente lo que ellos buscaban era principalmente capitalización. Eso les impulsó a buscar recursos. Esos recursos comenzaron a ser encontrados en América. Por lo tanto, la filosofía que manejaban ellos era una filosofía explotadora, una filosofía saqueadora en términos reales, una filosofía que solamente era llenarse los bolsillos para capitalizar algo que estaba completamente roto o por romperse. Diferente cosa surgió con la colonización norteamericana. Recordemos que los colonos que llegaron en 1600 a través de Mayflower a las costas del Atlántico norteamericano llegaron con otra filosofía. Ellos llegaron a producir. Las causas fueron diferentes. Gran Bretaña había atravesado pues un sinnúmero de problemas sociales producto de las diferencias ideológicas en cuanto a las confesiones de fe, las religiones. Esto hizo que la gente saliera pues exiliada, quieras o no. La falta de recursos también fue otro factor, pero no fue un factor de búsqueda de recursos nacional, sino más que todo personal y familiar. Ahí tenemos las familias de puritanos llegando a las costas de Maryland, llegamos a las costas de Georgia para poder no explotar, no saquear, sino producir. Recordemos que las costas del norte, ellos encontraron un sistema pedregoso, completamente inhábito para la parte agricultura. Ellos no fueron saqueadores, ellos dijeron, necesitamos producir, no tenemos las condiciones de agricultura, pues nos dedicamos al comercio y a la industria. Los del sur encontraron un terreno bastante fértil, dijeron, nos dedicamos a las plantaciones de algodón. Recordemos que Inglaterra en ese tiempo estaba en pleno auge también, años después de una revolución industrial. Ellos llegaron a producir. La filosofía que ellos manejaban era producir, mientras que acá la filosofía del español era saquear. Pero también eso nos lleva pues a unos disímiles bastante críticos. Mientras que allá la población nativa fue exterminada como una plaga de termitas, aquí la población nativa fue horrorizadamente explotada para poder consolidar ese saqueo. Entonces, no avalo la política norteamericana, pero la filosofía de producir sí es algo que deberíamos tomar en cuenta. Y Estados Unidos se mantiene en esa producción hasta el día de hoy, mientras que acá lamentablemente se ha enquistado ese pensamiento saqueador. Yo llego a la política a nutrirme los bolsillos, no para mejorar la conducta del pueblo, sino para regocijarme yo y mi familia. En ese orden, no por ser maleducado. Yo y mi familia, yo primero y mi familia después. Mientras que las colonias norteamericanas, las 13 colonias que dieron su independencia, que gritaron su independencia en el 76, dijeron, no, hay que producir. Bajo tintes misóginos, bajo tintes homofóbicos, pero lo hicieron.
Aquí la cosa fue distinta. Entonces yo concuerdo con este historiador argentino que la filosofía de hacer política sobre una base saqueadora se quedó en Latinoamérica y la filosofía de hacer política, un sistema de producción, se quedó en Norteamérica. Profesor, pero lo que dice Marcelo Gullo es justamente lo contrario. Él dice que los españoles llegaron a libertar, es decir, a dar la libertad a los indios. O sea, es una tesis completamente opuesta. Por eso es que yo digo que yo no concuerdo con él. Claro, había entendido mal. Entonces yo me opongo rotundamente, porque claro, realmente decir que ellos vinieron a dar una libertad, pues estamos hablando de una libertad de qué en todo caso. Inclusive le cuento que inclusive hay una controversia que tiene con AMLO, con AMLO, López Obrador de México, ¿ya? Porque López Obrador lo ha citado claro, a él en un discurso que ha dado hace unos meses. Ha citado, me parece, creo que López Obrador ha leído su libro. Bueno, entonces él lo ha citado y él también lo menciona en sus entrevistas, algunas entrevistas que yo he visto del doctor Marcelo, y él indica pues de que en Colombia, en México, no lo he escuchado que ha mencionado Perú, pero él indica pues de que en Colombia y en México pues se practicaba la antropofagia. O sea, ¿qué es la antropofagia? La antropofagia es comerse entre seres humanos, entre seres humanos. Dice que, o sea, prácticamente dice que la gente eran caníbales y por eso es que los españoles llegaron a liberarlos, digamos. ¿Qué le parece a ello? Bueno, en primer lugar, al menos en Perú no hay evidencia hasta el momento, no hay fuentes históricas que nos permitan llegar a la conclusión de que alguna de las culturas llegaron a practicar la antropofagia, que es el canibalismo, ¿no? El comer carne. Incluso los mismos aztecas, cuando ellos hicieron las festividades en honor pues a Huitzilopochtli y todos esos, sacaban los corazones, también no hablamos de una antropofagia, no hay evidencia. Pero lo que sí hay evidencia pues fue de sacrificios humanos. Recientemente en el 2017 recordemos que se encontraron en Trujillo, al norte, en lo que fue la cultura chimú, al norte en Huachaquito, ¿no? Chanchán, encontramos evidencia de sacrificios de niños, uno de los mayores lugares en donde se presentó niños. Ahora, si nosotros hablamos qué cultura fue mejor, entonces ahí entramos en controversia, porque yo he escuchado de muchas personas que dicen, pero ustedes no hablaban esto, nosotros les trajimos cultura, les trajimos la lengua española, le trajimos la Biblia, le trajimos el conocimiento, le trajimos la ciencia, para muestra un botón, les trajimos la rueda, ustedes ni lo conocían. Pero esa es una visión muy castrada de lo que es cultura. La cultura no es otra cosa que la formación de conocimientos con las técnicas para desarrollar satisfacción de necesidades. Y acá en América Latina sí lo teníamos. Decir que los españoles nos instruyeron en la cultura, podemos decir más que todo que hubo un choque cultural. Ellos se llevaron prácticas peruanas, claro que sí, sin ir muy lejos nuestras técnicas de agricultura. Recordemos que en un tiempo Europa pasó por una hambruna y fue la papa llevada de nuestros Andes a solventar nutricionalmente a todas esas personas. Entonces no podemos decir que ellos nos liberaron ni intelectualmente ni religiosamente. Lo que sí hablamos es de un choque cultural. Es como decir que los romanos llegaron a conquistar al imperio macedónico para traerles cultura. No, fue una simbiosis, fue un eclecticismo, fue una mezcla, de lo cual los dos salimos nutridos culturalmente. Nosotros teníamos una cultura, teníamos una filosofía, teníamos nosotros una forma de hacer Estado, que no era la correcta, quizás, pero ellos tampoco fueron lo correcto. Entonces, lo que podemos ver es que de esa simbiosis, ambos tuvimos muy en claro las cosas. No hay ni una cultura mayor ni una cultura menor, solamente hay culturas que satisfacen necesidades. Entonces, si este personaje dice que nos liberaron y que trajimos, yo creo que es una visión muy castrada de la realidad. Nosotros influimos en Europa tanto igual como Europa influyó en nosotros. Y todas las culturas se fueron desarrollando de esa manera. Todas las culturas. Así es. Completamente de acuerdo, profesor. Mire, y yo le digo una cosa. Él menciona cosas, hay muchas cosas hay cosas en que yo estoy de acuerdo, pero me parece que el análisis y la tesis que él plantea
Él menciona pues la cultura y él menciona pues la insubordinación fundante como digamos la forma pues de no respetar la ideología o digamos de insubordinarse ideológicamente de lo que está digamos prescrito por la hegemonía política que tiene el poder a nivel global, digamos representado en este caso pues por Estados Unidos o por Inglaterra, ¿no? Entonces yo pienso que él lo que llega a esa tesis o esa tesis de defensa porque él defiende lo que es el hispanismo, ¿no? Él por decir se considera pues un español, él dice que es un español de América. O sea, todos no somos americanos, sino somos españoles de América, ¿no? Entonces, me parece, ahí por eso es que yo no concuerdo ello, inclusive menciona pues de que la revolución gloriosa que sentó las bases, que sentó pues las instituciones, que luego generaron pues el despegue tecnológico al cual se llamó revolución industrial, simplemente él inclusive dice, yo discrepo completamente y por eso me hubiese gustado mucho tenerlo en estudio regional, dice que la revolución gloriosa en Inglaterra fue un golpe de Estado, o sea, un golpe de Estado autónomo, cuando en realidad la revolución gloriosa fue, digamos, el alzamiento del poder de un parlamento altamente pluralista y en donde se estaba, pues, concatenando nuevos poderes y en donde estaban rechazando, pues, el absolutismo monárquico. Y ese absolutismo monárquico era lo que no podía generar el desarrollo y el despegue de Inglaterra. Por eso es que Inglaterra no podía desarrollar. Cuando se da la revolución gloriosa, profesor, de repente usted tiene por ahí las fuentes, se da la revolución gloriosa, es justamente lo que genera el pluralismo político para generar las condiciones que luego se llamó el despegue tecnológico como la revolución industrial. Y esas herencias institucionales políticas es lo que ha heredado Estados Unidos. Más allá de la insubordinación fundante de lo que habla Gullo, yo estoy de acuerdo con ellos y eso sí es cierto, pero eso solamente es una parte de la historia político-económica. Igual que Hernando de Soto también en su libro El misterio del capital, él menciona pues de la formalidad y la formalización. Estoy completamente de acuerdo, pero eso solamente es una arista para lograr despegue económico. Solamente es una arista. Yo soy muy partidario de lo que es la teoría institucional y eso es lo que heredó Estados Unidos de Inglaterra. Lamentablemente pues nosotros heredamos un conjunto, un paquete de instituciones que vinieron pues de España que estaba quedándose rezagada en el despegue tecnológico. ¿Qué le parece esa visión, profesor Zambrano? A ver, más o menos entendiéndonos en la historia, Inglaterra pasó, sí, por una revolución, pero las tres gloriosas, quizás de que hace mención el autor, está hablando de las revoluciones de julio, que se dio en el marco de las revoluciones liberales de 1830 en Francia. Quizás ahí, ¿no? Las revoluciones de julio también se llaman las tres gloriosas, que incitó a Francia a entrar en su segundo periodo republicano, ¿no? La Segunda República se instaura precisamente después de las tres gloriosas. Ahora, el proceso por el cual llegó Inglaterra a ser una monarquía parlamentaria fue precisamente con la revolución que se hizo pues en 1600 a través de la petición de derechos. Recordemos que el rey Jacobo I quería instaurar nuevamente el sistema monárquico absolutista, porque tenían monopolios. Claro, recordemos que ahí sale la rebelión de Cromwell, ¿no? Y todo esto se da pues en un marco de bastante convulsión, ahí algo bastante difícil en Inglaterra, que finalmente termina instaurando una monarquía con un rey que ni siquiera es británico, sino lo trajeron de Holanda. Claro, ¿no? Tenemos ahí a Guillermo de creo Orange. Que se llamaba Guillermo de Orange. Claro, Guillermo de Orange. Exacto. Y este holandés es el que termina sentando las bases de un gobierno monárquico parlamentario. Así es. Entonces, yo creo que este autor, más que todo, es un autor europeísta, ¿no? Es más que todo, como diríamos, pues un tanto chauvinista, ¿no? De decir, sí, yo creo que Europa salvó al mundo, cuando ni siquiera es cierto, ¿no? Recordemos que tampoco el mundo occidental no es el único. Tenemos la revolución Meiji en 1900, cuando entró en China la revolución también. Entonces, la historia no está al centro de Europa como algunos nos hacen creer.
Acá en Occidente es muy manejada la tesis de que la historia política viene de Europa, de que los mejores adelantos vienen de Europa, cuando realmente China tiene mucho que ver con algunos cambios políticos también, ¿no? La revolución de los boxers, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo mucho, como dices, Juan, de esta teoría que Europa pues es la madre de la cultura y es la madre del sano juicio, difícil de creer. Si bien es cierto, tuvo buenos aportes, supo suministrar, ¿no? Absorber la cultura de distintos lugares donde fue conquistando. Y eso es el resultado, pues, nuestra política actual. Lamentablemente tuvimos, pues, se puede decir lo peor, ¿no? De las instituciones virreinales,